Un saludo fraternal, mis queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es tu hermano y servidor Daniel Cáliz del Apostolado Católico Anahuén. Hoy, Jueves Santos, en este momento que estoy comenzando a grabar este video, aún no ha concluido la cuaresma. La cuaresma termina antes de la misa vespertina del Jueves Santo, la misa de la Cena del Señor. Esto es bien importante. Y lo aclaro porque hay muchas personas que siempre me preguntan. Este año me han preguntado muchísimo sobre eso. Yo soy consultor para el portal de católicos, uno de los portales católicos más grandes del habla hispana, el catholic.net, en la sesión en español, en las áreas de catequesis y pastoral hispana en los Estados Unidos. Y esa es una de las preguntas: ¿cuándo en realidad concluye la cuaresma? La cuaresma nunca concluye el Domingo de Ramos. Mucha gente piensa que la cuaresma termina el Domingo de Ramos. No, la cuaresma concluye el Jueves Santos antes de la misa vespertina de la Cena del Señor. Bien, y al igual que, por ejemplo, Mauricio Pérez, mi hermano Mauricio Pérez es también consultor de... Y aquí voy a tirarle la pelotita para que también le pregunten a él si quieren. Mauricio Pérez, del programa... tiene varios programas, pero especialmente los domingos, Pasión por el Evangelio, ¿verdad? Y Mauricio lleva años y años, y él es también consultor del Catholic.net, al igual que este es su servidor, Daniel Cáliz. Entonces, hoy no vamos a estar reflexionando hoy sobre la lectura de las laudes, sino que más bien voy a estar reflexionando en el Evangelio que se va a tocar hoy en la misa vespertina de la Cena del Señor, la misa de por la tarde al caer el sol, se supone más o menos a esa hora que comience. Y pues voy a estar tocando, y el mismo está tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos 1 al 15. Y el discípulo amado del Señor nos dice: antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselo con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó: lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: tú no me lavarás los pies jamás. Pues Jesús le contestó: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: en ese caso, Señor, no solo los pies, sino que también las manos y la cabeza. Jesús les dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque en él está limpio. A ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, se puso junto otra vez el manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor,
y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, como dijimos, este evangelio tomado de San Juan, capítulo 13, versículo 1 al 15. ¿Verdad? Es bien importante siempre que leemos la palabra de Dios, tener en cuenta lo que es el contexto cultural, el contexto de las creencias de la época, ¿verdad? Y más adelante vamos a estar hablando un poquito más sobre eso. No hay duda alguna que ese acto del Señor de lavar los pies a sus discípulos fue un acto, como diría mi abuelito, un acto preñado hasta la última y mejor infinita potencia de amor. Infinito amor, infinito amor. Ese acto de lavar los pies, ¿verdad? Y aquí el evangelista resalta aquí maestro y Señor, que Jesús es maestro porque nos enseña durante todas lo que Él enseña durante el evangelio, en su vida pública, en su vida terrena, en su ministerio público, lo que Él nos ha enseñado, que está contenido en la palabra escrita que llamamos Biblia y en la tradición apostólica, o sea, la tradición con letra mayúscula que la iglesia también considera palabra de Dios, porque las dos son la fuente de la revelación. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Bien, entonces, aquí la pregunta que nos debemos hacer, mis hermanos, tanto ustedes como yo, todos nosotros, ¿qué significa ese acto del Señor? Y sin duda alguna, la iglesia como madre y maestra nos ha enseñado lo que son las obras de misericordia, que son la expresión más sublime de amor, hermanos, ¿verdad? De lo que es la caridad fraterna. Ahí está resumido. La iglesia nos está enseñando qué cosas tenemos que tener en cuenta para amar a Dios y para amar a nuestros hermanos. Entonces, pues, tenemos, pues, ¿verdad? Que las obras de caridad, las obras de misericordia, que son obras de caridad, tanto corporales como espirituales, son obras de caridad, es obras de amor hacia nuestros hermanos. Aquí se engloba y se enmarca lo que es el primer mandamiento de la ley de Dios, que nos dice amar a Dios sobre todas las cosas. Y Jesús, como Jesús nos dice en el Evangelio, el segundo, el número 2, number 2, es similar a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y entonces ahí es que está englobado, enmarcado lo que son las obras de misericordia. Y aquí, antes de seguir hablando como tal de las obras de misericordia, es bien importante, hermanos, es de suma importancia en esta lectura saber cuál es el contexto espiritual. ¿Ok? Y es bien fácil. Esa función de lavar los pies, cuando llegaba una visita a las casas, esa función era única y exclusiva de los esclavos o al menos un sirviente de la casa, si no había esclavo. Pero era de la servidumbre. Y por ende, ¿qué hace Jesús? Se humilla a sí mismo. Y él que es maestro y señor, se hace esclavo, se hace el servidor. ¿Para qué? Para darnos el ejemplo,
porque en eso se marca y se engloba y se resume la vida cristiana, mis queridos hermanos, ¿verdad? Entonces, para siempre poder entender cualquier texto bíblico, y yo les recomiendo que vayan al Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 110. Es mi numeral favorito, definitivamente. Es mi numeral favorito, ¿verdad? Que para entender lo que quiere decir el autor, y estoy parafraseando, es importante conocer los distintos contextos, las creencias de la época, contexto histórico, contexto cultural, etcétera, ¿verdad? Ok, entonces, algunas cosas que ¿verdad? Lavar los pies. Miren, lavar los pies. Corporalmente, ¿qué hay que hacer? Yo me tengo que bajarme hasta los pies de la persona. Más humillación que esa para el pueblo, para un judío, imposible. Humanamente hablando, corporalmente hablando, un judío no se humillaba. ¿Por qué? Porque se consideraba lo más bajo. Entonces, vamos a ver primero las obras corporales de misericordia. Primero, dar de comer al hambriento, Dar de comer al hambriento. Miren, yo aún con mi condición, yo trato de ir a hacer lo mejor posible, de ir al supermercado y hacer el mandado, a comprar las cosas que mi esposa ya antes me ha dejado una lista. O yo la voy haciendo en mi teléfono, porque me gusta más hacerla en el teléfono. Y entonces, ¿qué pasa? Muchas veces que ya voy saliendo, veo a personas que están con un letrerito que dice, no tenemos de comer, necesitamos ayuda. Yo hago una u otra, hago dos cosas. Primero, a veces viro y entro de nuevo al supermercado y le compro algo de comer. A veces, cuando no puedo comprar algo más, pues saco de lo que tengo ya comprado. Y créanme, me da una satisfacción enorme haber podido ayudar a alguien. No tienen idea de verdad cómo mi corazón se regocija. Señor, me pusiste a esa persona hoy y yo sabía que tú me ibas a poner a alguien para que yo le ayudara, yo lo confortara. Y ¿verdad? Dar de beber al sediento. Mi papá solía hacer mucho esto que yo dije anteriormente, darle algo de comer a la gente, qué sé yo. Y un día me acuerdo que mi viejo, él me dice, vete y dale algo de comer a esa persona. Y yo le saqué, ya de la compra, del mandado, yo le saqué. Y el viejo, cuando yo regreso, apenas un adolescente, cuando yo regreso, el viejo me dice, los mandados los favores se hacen completos. Y me dice, vaya a buscar algo de tomar y déselo también. Y con eso aprendí que siempre le voy a dar algo de comer y algo de tomar. Y con eso se me ha quedado el resto de mi vida. Y créanme, ha sido, me llena, porque mi papá no era muy religioso, devoto, pero en ayudar a las personas estaba ahí 100%, ¿verdad? Dar posada al necesitado. Mire, le voy a contar algo que me pasó en mi familia. Mi hijo, y digo mi hijo aunque es hijo de mi esposa, no es mi hijo biológico, pero yo sigo diciendo que mi hijo ya estaba para terminar la high school. Tenía un compañero que pues no tenía dónde vivir y él fue donde su mamá y le dice, mami, fulano no tiene dónde vivir y necesita ayuda. ¿Se puede quedar aquí un tiempo? Y mi esposa, todavía no nos habíamos casado, y mi esposa se lo llevó para casa y lo tuvo ahí unos meses, en lo que él pudo encaminarse. A la fecha de que de ese muchacho, mi esposa lo que reciben es
saludo y abrazo. Y él le dice, esta es mi segunda mamá. Porque en el momento que más yo necesitaba, me socorrió, ¿verdad? Vestir al desnudo. Miren, a mí me pasa mucho. Veo en la carretera gente con ropa andrajosa, rota, sucia. Y cuando yo puedo, le digo con toda honestidad, cuando yo puedo, si puedo lo monto en mi carro, porque lo he hecho, lo monto en mi carro y voy a un thrift store, una ropa donde se vende ropa usada. Ok, vente. Y a veces le digo a la gente, él anda conmigo, porque como lo ven así, no lo quieren dejar entrar. Y él anda conmigo. Yo el presidente de los Estados Unidos, casi. Ahí le vamos. Y cuando yo digo, no, y como yo lo digo así bien, como militar que fui, y como policía que fui, bien imponente, no se atreve, no, él anda conmigo. Y voy y le compro algo de ropa. Y le digo, brother, ok, no la venda. Y les lo digo, no la venda. Si te voy por ahí con ropa andrajosa, está bien que se ensucie. Yo no tengo problema con que se ensucie. Pero no la venda. Quédate con ella. Se lo digo, sí. Porque a veces el favor, como dije anteriormente, el favor que hay que hacerlo completo. Visitar al enfermo. Visitar al enfermo. Miren, hermanos, este año que ha pasado, número 56, ya le iba a bajar 10. ¡Ah, bendito! Que a mí. Número 56 de mi vida que el Señor me ha dado con mucho amor, con mucho beneplácito, y que me ha dado bendiciones a diestra y siniestra. Para mí, en cuanto a enfermedad, ha sido uno, si no el más difícil de mi vida. Sí. Apenas hace 5 o 6 días atrás, 7 días nomás, que me operaron de la espalda. Y todavía tengo algunas vendas de la espalda, de la operación, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que tanto mi familia, mis familiares, mi mamá, mis hermanos, mis amistades, mi otro hermano, mi carnal, Rafael, mi hermano mexicano, el hijo mexicano de mi mamá, han estado ahí conmigo y pendiente y ayudándome de una y otra forma. Y para mí, esa gente, toda esa gente, desde mi esposa, empezando por mi esposa, han cumplido esta obra de misericordia. Y yo les doy gracias a Dios y les pido a Dios que los bendiga en uno y todo momento, ¿verdad? Por eso esto es bien importante, ¿verdad? Hay hermanos en nuestra parroquia, yo en el momento no lo soy porque no pude hacer el entrenamiento, estuve enfermo, que son ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Y ustedes en su parroquia, lo más seguro que muchos de ustedes son ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Nunca olviden que una de sus funciones principales es llevar la comunión a los enfermos y a los envejecientes. A mí eso es yo prefería tener que ir a una casa a visitar a un enfermo que cuando estaba, no tenía mucho problema, que estar sirviendo una misa. Si no había nadie, yo, pues claro, lo voy a hacer. Pero cuando hay alguien, vaya usted, hermano, vaya usted, hermanita. ¿Por qué? Porque yo me gozo más en visitar a un enfermo, ¿verdad? Socorrer a los presos. Miren, hermanos, yo les puedo hablar de esto en el sentido de que yo fui por buen tiempo oficial de corrección. Yo trabajé en una cárcel de máxima seguridad, donde se ve de todo, bueno y malo. Conocí muchos presos que enderezaron su vida en la cárcel, conocieron a Cristo en la cárcel, ya sea fuera dentro de la Iglesia Católica, fuera de la Iglesia Católica.
Y muchos de ellos, la mayoría, se veía que yo quiero salir de aquí y yo quiero echar hacia adelante a mi familia y yo quiero... ¿Pero por qué? Porque hubieron personas, tanto en distintos ministerios, católicos y no católicos, que se han dado y se dan la tarea de trabajar de lleno con los presos. Claro está, esto es un ministerio que el Estado tiene que aprobar. Las cárceles, como yo les puedo decir, porque yo trabajé y muchas veces me tocaba a mí trabajar con pastores, estar allí con los presos, porque mientras ellos tienen su servicio, ahí tienen que tener uno o varios oficiales con ellos, por la cuestión de seguridad. Eso es, ninguna cárcel le va a permitir estar un pastor solo con los presos. No, no. Eso no sucede, o no debe suceder, por lo menos. Bien, enterrar a los muertos. ¿Cuántas veces en nuestras comunidades muere una persona que lamentablemente sus hijos, sus familiares, lo dieron por perdido? O a veces, a lo contrario, esa persona dio por perdido a sus hijos, sus familiares, porque nunca lo buscaron. Entonces, en la comunidad siempre, y esto yo lo he visto en muchos lugares, en la comunidad siempre hay unas personas que están ayudando a esas personas. Y cuando mueren, le digo porque mi mamá es una que se pasa también ayudando en eso. Y a mí me encanta, I love it. Me encanta, ¿verdad? No, porque tengo que rezarle un rosario. O voy para que entre las compañeras de la iglesia y yo vamos a rezar un rosario para doña fulana que murió hace poco. Y ella me habla, me platica mucho de eso, ¿verdad? Entonces, esas son las 7 obras corporales de misericordia. Las obras espirituales de misericordia, mis queridos hermanos, enseñar al que no sabe. Miren, aquí me han dado cátedra, gente en la iglesia, hermanos y hermanas, me han dado cátedra. Mi hermano Bernardo Olvera, en mi parroquia San José, en Dalton, Georgia. Yo soy teólogo, yo tengo una maestría en teología, pero Bernardo me enseñó a mí algo que no se enseña en las escuelas de teología: hablar con sencillez. Sí, lamentablemente en las escuelas de teología, o muy pocas, se enseña que uno va a predicarle a gente sencilla muchas veces, la mayoría del tiempo, ¿verdad? Entonces, yo tuve que aprender y él todavía a la fecha, no, Dani, esto tienes que hacerlo así, Dani, esto tienes que hacerlo así. Y todavía él me sigue dando cátedra en ese sentido, hermanos. Siempre yo aprendo y yo me gusta escuchar. Como mi abuelo era uno que no tenía mucha letra y fue predicador laico antes de Vaticano II, para que tengan una idea, ¿verdad? Dar buen consejo al que lo necesita. Mire, le voy a platicar algo que es rapidito, que me pasó a mí. Yo soy muy bromista. Yo soy exageradamente quizás bromista. Es la verdad, es la verdad. Y antes me pasaba diciendo a todo el mundo, ¿por qué tú lloras? ¿Por qué tú lloras? Hasta que un día mi esposa viene detrás de mí, vamos para entrar al templo, y yo le digo a una muchacha, ¿por qué tú lloras? Y se me echó a llorar de verdad. ¡Uy! ¡Uy! Se me echó a llorar de verdad. Tuve que sentarme con ella, escucharla y luego dar consejos. Después de eso, yo dije, yo no vuelvo a decirle a más nadie esa frase, esa expresión, pero es que uno es bromista, pero a veces detrás de la broma está en la ignorancia. Y eso es algo que tenemos que trabajar muchos. Yo diariamente tengo que trabajar eso porque yo enciendo de medio maniguetazo, como decía mi abuelo, ¿verdad? Corregir al que está en error. ¿Cuántas veces yo he escuchado gente dando temas, dando catequesis? Y
Y en el momento yo no lo voy a interrumpir su clase. Eso yo nunca lo voy a hacer, nunca lo hago. Pero sí llamo a la persona aparte y le digo, mira, esto que tú estás diciendo no es así. Búscalo búscalo en el Catecismo de la Iglesia Católica para que tú veas que lo que te estoy diciendo es de esa forma. Y gente que me ha agradecido, la verdad es que nosotros quisiéramos que nos dieran más formación. Los catequistas, los líderes de la parroquia, lamentablemente hay muchas parroquias que no le dan formación. Pero no hay excusa, porque yo, aún con mi formación presente, actual, yo busco y yo saco tiempo para estudiar, para prepararme. Yo busco las páginas del Vaticano, las páginas del Catecismo de la Iglesia Católica. No hay excusa para no leer el Catecismo de la Iglesia Católica, hermanos. No hay excusa, porque está está en libros, está en la internet. ¿Verdad? A menos que usted viva en un lugar demasiado extremo, que puede ser, ¿verdad? Pero no hay excusa. Perdonar las injurias. Mire, a mí me pasó una vez que yo me molesté por algo, dije una expresión en español en la cárcel, trabajando en la cárcel. Y la persona pensó que yo le estaba ofendiendo a él. Y entonces me dieron un warning escrito, me dieron un warning. ¿Qué pasa? Que yo me quejo ante el Estado de discriminación. Y lo puse así mismo en inglés, porque todo el mundo dice malas palabras en inglés y a nadie le dicen nada. Yo digo una en mi propio idioma y me atacan. Y me quejé, puse una querella contra una sargento y otro oficial de corrección. Y el jefe mío, el director del área donde estaba trabajando, me dice, tú tienes toda la razón. Después yo quité las cosas porque eso implica más que cuestiones legales y toda esa cuestión, pero yo dije, no, está bien, vamos, se acabó, borrón y cuenta nueva. ¿Okay? Consolar al triste. Mira, hermano, usted me ve a mí así alegre, entusiasmado. Sí, esto me motiva. Llevar un ministerio así, llevar un apostolado así, me motiva, me alegra, me entusiasma. Sí. Pero, lamentablemente, como militar que fui, yo viví ciertas experiencias que fueron traumáticas en todo y en el pleno sentido de la palabra. Y yo sufro tomando medicamentos, yo sufro de depresión. Más sufro de lo que se conoce en inglés como el PTSD, iba a decir trauma traumático. Es un disparate, olvídate de eso. Trauma que me da y me pongo me altero. Hey, en Walmart me ha pasado ya una que otra vez en Walmart, porque llego con, ¿sabes? Y eso es lo que llaman como da un trigger, da algo que le dicen a uno y ¡pum! Uno explota. Pues consolar al triste, consolar a alguien que esté, que uno sepa que sufre mucho de depresión, que se pone literalmente, pues, ¿por qué? Porque no todo el mundo sabe trabajar. Y ahí está lo que llaman la depresión clínica, la mía es clínica, que es examinada con doctores, con profesionales de la salud, que tengo medicamentos para el PTSD, ¿verdad? Pero eso no me da excusa de faltarle el respeto a nadie, ni de ofender a nadie. Porque a veces me pasa y tengo que pedir disculpas. Yo voy y pido disculpas. Porque si en Walmart he tenido que pedir disculpas a gerente, a algún gerente o a un empleado. Y como yo los entiendo, porque yo fui en un tiempo empleado de Walmart, pues ahí le vamos. ¿Verdad? Entonces,
Sufrir con paciencia los defectos de los demás. En la carretera. A veces alguien que hace cualquier barbaridad en la carretera, ¿verdad? Eso pasa a diario. Y yo hago una oración. Yo digo, Señor, permítele que haya aprendido con esta situación y que para la próxima pueda ser mejor. Hago esa oración, así más o menos similar. Hago ese tipo de oración así. Y antes me molestaba, sí, no lo voy a decir, antes me molestaba, pero ya no. A veces todavía de vez en cuando me pasa, ¿ok? La última obra de misericordia espiritual, rogar a Dios por vivos y difuntos. Los hermanitos que no son católicos, que pertenecen a distintas sectas, porque una cosa es las iglesias protestantes, que no son sectas, que son iglesias centenarias, los metodistas, los presbiterianos, ¿verdad? Pero hay otras iglesias de corte pentecostales, evangélicos, y otras que se llaman Ebenezer o de el río del Matusalén, qué sé yo, que son literalmente sectas protestantes, ¿verdad? Pues dice, María está muerta y no tiene más poder. No, el Génesis nos habla de que los santos están recolectando las oraciones de quienes, de los que están abajo orando y pidiéndole a Dios para que interceda por ellos, ¿verdad? El Génesis nos lo dice, ¿ok? Y miren, mis hermanos, ya me he ido un poquito más de lo que pensaba. Estas obras de misericordia, corporales, espirituales, ya el Señor las había realizado. Él las fue realizando durante toda su vida, ¿ok? Y entonces, si el Señor las realizó, podemos pedirle al Señor que nos dé las gracias y las fuerzas necesarias para poder llevarlas a cabo. Te quiero pedir, ya para concluir, mis queridos hermanos, que oren por su servidor, Leonel Calix, y oren por este apostolado católico Anahuín, ¿verdad? Para que podamos ir creciendo, no solamente en número, sino en vida espiritual. Más que nada, en vida espiritual. Porque eso es un Anahuín, una persona que busca hacer pobre, humilde, hacerse pobre entre los pobres, humilde, pero a la misma vez con esperanza y con fe para crecer espiritualmente. ¿Ok? Así que, mis queridos hermanos, 1.000.000 de gracias, cuídense, Dios me los bendiga a todos y nos despedimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.